Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. A ver, si digo la palabra impuestos, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente papeles, cifras, burocracia, ¿verdad? Bueno, pues resulta que la historia de los impuestos es muchísimo más rara y, la verdad, más fascinante de lo que parece. Es como un viaje en el tiempo que nos descubre las prioridades, las manías y la increíble imaginación de los gobiernos. Fijaos en esta pregunta. ¿Un impuesto por tener barba? Suena chiste, ¿a que sí? Pues la respuesta, por increíble que parezca, es que sí, totalmente. Y esto, ojo, es solo la punta del iceberg. Vamos a ver algunos de los impuestos más peculiares de la historia porque nos cuentan un montón de cosas sobre cómo eran las sociedades que los inventaron. Vale, empezamos fuerte, con una categoría que es, cuanto menos, curiosa. Impuestos basados en la apariencia. O sea, momentos de la historia en los que, literalmente, ser uno mismo tenía un coste. Y vaya si lo cobraban. Aquí lo tenemos, el famoso impuesto a la barba. ¿El culpable? El zar Pedro el Grande, en la Rusia del siglo XVIII. Su obsesión era que Rusia se pareciera a Europa, y para él eso significaba, pues, caras bien afeitadas. ¿Se quería mantener la barba? Perfecto, pero tocaba pasar por caja. Y lo mejor de todo, lo más curioso, es que al pagar se recibía una medalla de cobre. Era como una licencia para llevar barba, una prueba de que se había pagado. Una forma brutal de control social y, de paso, de recaudar, claro. Ahora nos vamos a Inglaterra, a finales del siglo XVII, para ver cómo una idea, que en principio no suena tan mal, puede acabar en un desastre total. La lógica era, en teoría, aplastante. Las casas de los ricos tienen más ventanas. Así que a más ventanas, más riqueza y más impuestos. ¿Qué podía salir mal? Pues casi todo. Y aquí vienen las consecuencias, que fueron de locos. ¿Qué hizo la gente para no pagar? Pues lo más obvio, tapiar las ventanas, ladrillo a ladrillo. El resultado, un auténtico desastre para la salud pública. Imaginaos casas sin luz, sin ventilación, llenas de humedad. Se convirtió en un problema sanitario gravísimo que afectó a generaciones enteras. Un ejemplo de manual de cómo un impuesto puede salir rematadamente mal. Y bueno, se podría pensar que esto de grabar la apariencia es cosa de zares y reyes de hace siglos, ¿no? Pues no, para nada. Fijaos en este ejemplo actual. En Arkansas, Estados Unidos, los servicios de tatuajes o piercings llevan un 6% de impuesto. O sea que la idea de fondo sigue ahí. Cambian los tiempos, cambia el estilo, pero el concepto de pagar por cómo se decide adornar el cuerpo sigue existiendo. Venga, cambiamos de tercio. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los gobiernos deciden meter la nariz y el bolsillo en las cosas más cotidianas, a veces en las más íntimas que nos podamos imaginar. Sí, lo que estáis leyendo, un impuesto sobre la orina. Suena a broma pesada, pero es totalmente real. Nos vamos a la antigua Roma. El emperador Vespasiano se dio cuenta de una cosa. La orina, que se recogía de las letrinas públicas, era súper valiosa. ¿Por qué? Por el amoníaco. Se usaba para todo, sobre todo para curtir el cuero y como blanqueante en las lavanderías. Así que Vespasiano, que era muy práctico, pensó, si vale dinero, puede generar impuestos. Y lo hizo. Claro, esto generó críticas. Hasta su propio hijo le dijo que era un impuesto asqueroso. Y la respuesta de Vespasiano fue genial. Cogió unas monedas recaudadas con ese impuesto, se las puso a su hijo en la nariz y le preguntó si olían mal. De ahí viene la famosa frase pecunia non olet, el dinero no huele. Una defensa de lo más pragmática que ha llegado hasta hoy. Para él daba igual de dónde venía el dinero, mientras llenara las arcas del Estado. Y la creatividad fiscal, como veis, no es cosa del pasado. Hoy en día tenemos algunas perlas. Por ejemplo, en varios países de Europa se aplica un impuesto a las flatulencias de las vacas por sus emisiones de metano. En Nueva York, si se pide un bagel y lo cortan o lo preparen de alguna forma, ¡zas!, impuesto al canto. Y en Rumanía, que esto es increíble, se cobra un impuesto sobre la renta a brujas y adivinos. Al menos, oye, se les reconoce como una profesión. Vale, vamos con la tercera parte. Aquí los impuestos no solo buscan dinero, buscan algo más, cambiar cómo se comporta la gente. Son una herramienta para premiar o castigar ciertas decisiones. Un ejemplo muy claro de hoy en día es el que llaman flash tax en Maryland, o sea, el impuesto por tirar de la cadena. Pero ojo, no es un castigo. Es una tasa con un objetivo muy concreto. Un poquito de dinero de cada vez que se usa la cisterna va directamente a modernizar las depuradoras para proteger la bahía de Chesapeake. Aquí el impuesto sirve para una causa medioambiental muy directa. Pero otras veces el intento de cambiar el comportamiento es mucho más directo, y el impuesto a los solteros es un clásico que no falla. La lógica es de una simpleza brutal.
¿El Estado quiere que la gente se case y tenga hijos? Pues se le cobra más a quien no lo haga. Así de claro. Y esto no es una cosa de un sitio y ya está, que va. La idea ha ido apareciendo a lo largo de la historia. Ya lo hizo el emperador Augusto en la antigua Roma, castigando a los solteros sin hijos. Lo aplicó Enrique VIII en Inglaterra. E incluso en el siglo XIX en Estados Unidos, el estado de Missouri tenía un impuesto específico para los hombres solteros. Es una idea recurrente, como veis. Y para terminar con esta categoría, ¿qué tal un impuesto a la diversión? Suena a broma, pero en Pittsburgh, Pensilvania, es una realidad. Tienen lo que llaman la Fun Tax, que se aplica a casi cualquier cosa que se haga para entretenerse si hay que pagar entrada. ¿Y de cuánto hablamos? Pues de un 5%. Un 5% que se añade al precio de la entrada, ya sea para un concierto, un partido de béisbol, de fútbol americano, lo que sea. Básicamente es una manera de que el ocio y la diversión de la gente contribuyan directamente al presupuesto de la ciudad. Bueno, después de este viaje es normal que nos estemos riendo de algunos de estos impuestos. Parecen sacados de una película, ¿verdad? Pero si lo pensamos bien, son mucho más que simples anécdotas curiosas. Son verdaderos testigos de la historia. Y esta es la idea principal con la que nos tenemos que quedar. El impuesto a la barba nos cuenta la historia de una modernización a la fuerza en Rusia. El de las ventanas nos enseña los peligros de legislar sin pensar en las consecuencias. Y el de la orina, pues nos habla del pragmatismo de los romanos. Cada uno de estos impuestos, por muy raro que nos parezca, es en realidad un espejo de la sociedad que lo creó, de sus prioridades y sus problemas. Y todo esto, claro, nos lleva a una última pregunta. Nos parecen absurdos estos impuestos del pasado, pero ¿y los nuestros? ¿Cómo se verán nuestros impuestos dentro de 100 o 200 años? Pensemos en los impuestos al azúcar, a las emisiones de CO2 o a los servicios digitales. ¿Les parecerán a las generaciones futuras tan lógicos como a nosotros o tan extravagantes como a nosotros nos parece hoy el impuesto a la barba? Ahí lo dejo, para darle una vuelta. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.